que protegerla de la luz, guardarla en aluminio en una bolsita. Muy bien. Otra la hemólisis, muy bien. Porque en la hemólisis, pues, ¿qué vamos a tener? Liberación del grupo hemo, que va a tener, pues, la transformación a bilirrubina. Entonces ahí también tendríamos que hacer. Muy bien. ¿Qué significa obtener valores de 7 miligramos de cilitro en la determinación de bilirrubina total en un recién nacido a las 48 horas? ¿Es normal o no es normal? Es patológico, por acá están diciendo. ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguien tiene otra cosa que decir? No. Esa pregunta está difícil. Sí. Sí. Pues si vieran que no está difícil, que había un pastel. Ictericia fisiológica del recién nacido. ¿Qué es eso? Como su nombre le indica, ictericia aumenta la concentración de bilirrubina. Fisiológica nos indica que es un aumento normal hasta 12 miligramos de cilitro en un recién nacido pretérmino. Los valores de bilirrubina son normales porque en los bebés, cuando ellos nacen, hay inmadurez hepática. Ese hígado todavía como que no ha despertado al mundo. Y pues quien me va a hacer la conjugación de esa bilirrubina es el hígado. Entonces en los recién nacidos podemos tener concentraciones de bilirrubina que conjugada, no conjugada, elevadas hasta 3, 4, 5, 7 días, 15 días, donde esperamos que ya se empiecen a normalizar los valores cercanos a los del adulto. Entonces, en un bebé recién nacido a las 48 horas, ese valor de bilirrubina es normal, es esperado. ¿En un adulto podemos tener esos valores? No. Ya en un adulto, por valores por encima de 2 miligramos de cilitro, ya se consideran anormales. Muy bien. El cuadrito. Entonces, les preguntábamos, por una condición clínica o una enfermedad, ¿qué tipo de bilirrubina se aumentaba en esa condición clínica y qué tipo de ictericia produce? Entonces, empecemos con el que tiene la enfermedad, que es la ictericia fisiológica del recién nacido. ¿Qué tipo de bilirrubina se aumenta? La no conjugada. ¿Y qué tipo de ictericia es? ¿Prehepática, hepática o poshepática? ¿Es cuál? Es pre. Porque acá, digamos que el daño o el aumento de la bilirrubina ocurre antes de que llegue al hígado. O sea, ahí el problema no es el hígado, ahí el problema es que no se está conjugando. ¿Listo? Entonces el aumento es prehepático. Muy bien, ¿qué condición me aumenta la bilirrubina conjugada? Colestasis, muy bien, una obstrucción de los canalículos biliares. ¿Y qué tipo de ictericia provocaría? Poshepática. El daño está después del hígado. El hígado está funcionando bien, no es que se me esté produciendo más bilirrubina para conjugar, sino que la que se produce no puede eliminarse adecuadamente, entonces sale a circulación y aumenta sus valores. Muy bien. ¿Qué condición me puede ocasionar un tipo de ictericia prehepática? Una anemia hemolítica. Muy bien. ¿Qué tipo de bilirrubina se aumenta? La no conjugada, porque se están destruyendo masivamente los glóbulos rojos, liberando ese grupo hemo y produciéndose mucha bilirrubina no conjugada. Y pues aquí vamos, el daño, la afectación es prehepática, antes de. Y finalmente, pues una condición que me aumente, que me genere una ictericia hepática. ¿Un qué? Gilbert, por ejemplo, un síndrome de Gilbert. ¿Qué ocurre en un síndrome de Gilbert? Muy bien, porque hay un daño en la enzima. Entonces, el daño ocurre en el hígado, porque la enzima no está funcionando bien. ¿Y qué tipo de bilirrubina se aumenta? La indirecta o no conjugada, porque ahí el problema es que no se puede conjugar, pero miren que no es que se me esté produciendo más bilirrubina,
sino que la que llega al hígado no se conjuga, entonces se acumula. ¿Listo? ¿Vean que estaba fácil? Tenía ahí como sus cositas el curso, pero estaba sencillo. Vamos entonces a revisar la presentación, muchachos, rápidamente para que empecemos a trabajar. Voy a apagar todas las luces para que veamos mejor la presentación. Dígame. Sí, sin ningún problema. Bueno, muchachos, entonces, el hígado pues es uno de los órganos más importantes del cuerpo porque va a cumplir muchas funciones. Entre estas tenemos la función de síntesis. En el hígado vamos a tener síntesis de factores de la coagulación. Por eso los tiempos de coagulación son uno de los análisis que se miden para el cálculo hepático. También se producen la proteína más abundante del cuerpo, que es la albúmina. Muy bien, que la albúmina nos va a ayudar a transportar metabolitos, nutrientes, medicamentos, un montón de compuestos, incluido la bilirrubina, por ejemplo, pero también nos va a ayudar a mantener la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos para evitar que los líquidos se salgan y nos produzcan edema. Por eso, una de las consecuencias del daño hepático es el edema, porque se disminuye la producción de albúmina y esto es un marcador de daño crónico a nivel hepático. Se van a producir también un montón de otras moléculas, pero pues estas son como unas de las más importantes. El hígado cumple una función de almacenamiento que va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno para ser utilizada como una fuente de energía. Se almacena en el hígado. Y va a cumplir unas funciones de desintoxicación y de excreción de compuestos que en su forma natural no son buenos para el cuerpo, son incluso tóxicos o el cuerpo no los puede metabolizar. Entonces lo que va a hacer el hígado es generar modificaciones en esos compuestos para que sean, por ejemplo, más solubles. Lo que ocurre con la bilirrubina. Se agregan grupos glucurónicos que van a hacer más soluble esa molécula de bilirrubina y se puede excretar en la orina. Así como el alcohol, por ejemplo, algunos medicamentos en los citocromos se van a modificar para que el cuerpo pueda utilizarlos o pueda eliminarlos. Rápidamente aquí hay un esquema de cómo se produce la bilirrubina. Recuerden que esta proviene de ese metabolismo, de ese catabolismo, es la destrucción de los glóbulos rojos, que es un proceso que ocurre de forma natural en el cuerpo cada 120 días. Ese glóbulo rojo pues se va como a desprender la hemoglobina, que está compuesto por la globina, que es la parte proteica, que es la que unido al hierro va a transportar el oxígeno. Esta globina se descompone en aminoácidos que son reciclados para producir nuevas proteínas. El hierro es transportado por la transferrina también al hígado, donde va a ser reciclado nuevamente pues para ser utilizado en la producción de más glóbulos rojos. Y finalmente el grupo hemo es el que me va a producir en ese catabolismo la bilirrubina. Pasa por biliverdina, que es un compuesto intermedio, y luego se vuelve bilirrubina. Esa bilirrubina que se genera es la que conocemos como bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Es una molécula que no es soluble en agua, entonces el cuerpo no la puede eliminar. Esa bilirrubina no conjugada es transportada por la albúmina hacia el hígado. En el hígado, entonces, voy a poner esta imagen que es como un zoom, se va a unir a unos transportadores en la membrana del hepatocito y va a ser integrada a la célula y posteriormente va a ser intervenida por una enzima que se llama la glucoroniltransferasa, que pues como su nombre lo indica va a transferir grupos glucurónicos, dos específicamente, que van a volver la molécula más soluble. Esa es su función. Ya cuando esta molécula es más soluble puede salir a circulación y va a ser eliminada en orina y va a ser eliminada en las heces también. Cuando la molécula de la bilirrubina se conjuga, otras moléculas transportadoras la van a llevar a los canalículos biliares, que son estos que se muestran acá en verdecito. Y por esos canalículos es que ella va a salir. Entonces, ¿qué pasa?
Si se produce mucha bilirrubina, pues va a llegar demasiado al hígado y mientras esta la empieza a procesar, puede que nosotros hagamos una medición y veamos la bilirrubina no conjugada elevada. Si la enzima está mala, esa glucuroniltransferasa tiene una mutación o hay algo que evita que funcione, también se me va a acumular la bilirrubina no conjugada. Incluso si esos transportadores, esas ligandinas, que son las que reciben la bilirrubina, no funcionan bien, no va a poder ser conjugada. Entonces miren que hay muchos pasos intermedios donde muchos daños o muchas mutaciones pueden generar pues, que se me aumente la bilirrubina. Incluso, por ejemplo, una obstrucción biliar por cálculos, por un tumor, por una inflamación, puede hacer que sí se conjugue la bilirrubina, pero esta no pueda excretarse. Entonces se va a aumentar en circulación. Ahí son como los pasos más importantes en los que vamos a tener esos aumentos. Estos son los valores de referencia, estos están tomados de la guía de Bishop de 2010, donde vemos pues, que efectivamente en el adulto los valores esperados de bilirrubina son bajitos, la bilirrubina total puede estar de 0.2 a 1, la mayoría de esa bilirrubina total esperamos que sea no conjugada, porque por biodisponibilidad cuando tomamos una muestra es la que nos vamos a encontrar más rápido, es la que probablemente va a estar viajando unida a la albúmina, entonces vamos a encontrar mayor concentración y esperaríamos que en un paciente normal no encontremos en circulación tanta bilirrubina conjugada, por eso los valores pueden ser incluso indetectables o muy bajitos. Caso contrario ocurre en un recién nacido, como mencionamos, especialmente en uno prematuro, donde por esa inmadurez hepática en los primeros días de vida vamos a tener valores elevados de bilirrubina, que va a ser normal propio de su condición de recién nacido. Por eso a las mamás, a las abuelas, pues a nuestros antepasados les recomendaban que los primeros días el niño tomara baños de sol, sacaran el niño por la mañana a que recibiera el sol. Era para esto, para que esa luz del sol ayudara a fotoisomerizar esa bilirrubina y volverla más, pues volverla conjugada para que pudiera ser eliminada. Entonces a veces miren que las abuelas y todos, pues sin estos conocimientos tan técnicos, sabían como que esto era importante. Entonces, que yo tenía entendido que el valor normal en adultos era hasta 0.2. No, de 0.2 a 1. Hasta 0.2 es la conjugada, es la más bajita. Pues obviamente los valores de referencia pueden cambiar dependiendo de la bibliografía. Digamos que estos no han variado mucho en el tiempo, pero pues si encontramos otro IBR justificado, nos sirve y lo compartimos, súper bueno. Mirad de pronto qué hay más actualizado y todo eso. ¿Qué pasa? Cuando en el recién nacido estos valores ya sobrepasan los 10, 12 miligramos, ya hay un riesgo de que esa bilirrubina no conjugada se almacene en las mucosas, especialmente en el cerebro. Y esto está asociado a una enfermedad que se llama Kernicterus, que pues lleva a deficiencia en el desarrollo de ese bebé. Entonces en ese caso ya en el hospital toman la decisión de meter a ese niño casi que a una cámara de bronceo, o una cámara de luz azul, de luz ultravioleta, donde esa luz ya de forma más intensa pues va a ayudar a fotoisomerizar esa bilirrubina y a disminuir las concentraciones. Si no son valores tan elevados, con un poquito de sol o de forma natural, pues el bebé va a ir madurando ese hígado y pues conjugando la bilirrubina y eliminándola hasta llegar a valores cercanos a los del adulto, pasados esos 10, 15 días de nacimiento. ¿Qué condiciones entonces nos pueden aumentar la bilirrubina? La no conjugada, la ictericia fisiológica del recién nacido, el aumento en la destrucción de eritrocitos por una anemia hemolítica, por un hematoma extenso, por la mordedura de una serpiente, la picadura de un insecto que tenga enzimas tóxicas o moléculas tóxicas para los glóbulos rojos, en una transfusión, una mala transfusión sanguínea, un grupo sanguíneo equivocado, hay una hemólisis extensa intravascular y me puede producir aumento de esa bilirrubina no conjugada. Cuando hay una eritropoyesis defectuosa, por ejemplo, se produce el glóbulo rojo, pero la membrana de este glóbulo rojo es muy frágil, entonces se rompen con facilidad, puede aumentarme la bilirrubina. En una anemia falciforme, por ejemplo, en crisis,
porque estos pacientes pueden llevar pues una vida normal, pero en crisis como el frío, el estrés, puede producirse destrucción de los glóbulos rojos. Ahí podríamos tener un aumento de la bilirrubina no conjugada, o en enfermedades genéticas poco frecuentes como el síndrome de Gilbert, el de Crigler-Najjar, entre otros, que me afectan tanto la unión de la bilirrubina a la membrana del hepatocito, su transporte interno o la conjugación por parte de la enzima. Con respecto a la bilirrubina conjugada, se puede aumentar cuando hay disminución en la excreción de la bilis debido a enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis, cuando hay colestasis intra o extrahepática, o en síndromes genéticos como Dugan-Johnson y Rotor, donde hay afectación de esos transportadores internos del hepatocito que van a llevar la bilirrubina conjugada a los canalículos biliares. En esos casos puede aumentarse la bilirrubina conjugada porque no se va a poder excretar de forma normal. ¿Con qué métodos determinamos la bilirrubina por el laboratorio? El método más común es el método Diazo, que usted va a utilizar el ácido sulfonílico para producir una molécula coloreada que es como roja-violeta, que es la que nos va a permitir hacer la determinación de forma, pues en un espectrómetro que utilizamos, y vamos a poder medir la bilirrubina total y la bilirrubina directa. La indirecta la estimamos o la calculamos, restando la directa de la total. La fracción que nos sobre correspondería a la indirecta. La diferencia para la medición de la bilirrubina total y la bilirrubina directa está en el reactivo. La bilirrubina total, pues el reactivo de la bilirrubina total va a tener un agente catalizador que me va a solubilizar la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina indirecta. Por eso es indirecta, porque yo no la estimo, yo no la mido directamente en el laboratorio, sino que la estimo. Calculo su concentración de forma indirecta, mientras que la bilirrubina conjugada sí la mido de forma directa, porque la mido con un reactivo. Entonces, ¿qué diferencia tiene la bilirrubina total? Un agente catalizador que me va a solubilizar la bilirrubina indirecta, pues para poder medir las dos fracciones juntas. Existen otros métodos, que son el método enzimático, el de cromatografía líquida, la bilirrubinometría, que es un método de turbimetría, que generalmente no son tan usados comúnmente en los laboratorios y se utilizan más como gold estándar o métodos de referencia para su medición. El más común que los vamos a encontrar es el método Diazo. Acá tenemos pues ya de forma esquemática cuál es la molécula que se produce, el compuesto pues que se produce, y de aquí vamos a empezar a hablar de los aspectos técnicos de la medición del día de hoy. Entonces, muy importante, lo primero que tenemos que saber es que el fabricante nos vende el reactivo en una cajita con dos reactivos para cada una de las mediciones que vamos a hacer. Para bilirrubina total nos vende un reactivo A y un reactivo B. La mezcla en proporción 4:1 del reactivo A más reactivo B me forma el reactivo de trabajo. Listo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El reactivo de trabajo me va a permitir medir la concentración de bilirrubina en mi muestra, en mis controles, en mis calibradores. Mientras que los reactivos separaditos, el A y el B, pero en este caso el A, me va a servir como un blanco de reactivo. Entonces ya vamos a ver eso pues a más detalle, pero es para que lo tengamos presente. Y para la bilirrubina directa, pues la misma cosa, tenemos un reactivo A, un reactivo B, y la mezcla me forma el reactivo de trabajo. Muy bien, entonces, el método que vamos a utilizar el día de hoy se llama un método diferencial. ¿Qué es una diferencia? Una resta. Entonces, este método lo que nos va a hacer es restar valores. ¿Qué valores va a restar? El valor de la concentración de un analito, de una muestra, con su blanco. ¿Cómo así? Para entender esto, pues devolvámonos un poquito. La bilirrubina es una molécula muy coloreada, tiene mucho color, pigmenta mucho. Recuerden que todos estos métodos espectrofotométricos
medimos que aparición de color, ¿cierto? Entonces, al ser una molécula muy coloreada, tiene muchos interferentes. Entonces, si nosotros medimos directamente, probablemente estemos sobreestimando la concentración de bilirrubina a expensas de los interferentes. ¿Cómo podemos eliminar interferentes de una muestra? Haciendo un blanco, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros, por ejemplo, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos lo medíamos pasando un blanco que era el reactivo y el valor de ese blanco se lo restamos a la medición del analítico, ¿cierto? Y ahí teníamos como una muestra más pura. En bilirrubina ocurre exactamente lo mismo, vamos a tener un blanco. La cosa es que ese blanco no va a ser un único blanco para todo el reactivo, sino que cada muestra va a tener su propio blanco. Entonces ahorita lo vamos a ver esquemáticamente para que entendamos cómo es que vamos a trabajar. Por ahora, ¿cuáles son las consideraciones? Vamos a utilizar viales ámbar que ustedes ya tienen en sus sesiones de trabajo y vamos a programar el equipo por concentración. Vamos a trabajar en modo diferencial a una longitud de onda de 535 nanómetros. Para la bilirrubina total, la temperatura de trabajo y de reacción es a temperatura ambiente. Entonces el equipo podemos decirle que la temperatura es 0 o 25 grados, que es temperatura ambiente. Idealmente poner 0 para que el equipo no termostare, porque el equipo intenta ajustar la temperatura a 25, y puede que 0 a 26, 27, es indiferente, entonces 0 está bien. Vamos a trabajar con un calibrador, esa no es la concentración, esa es una concentración viejita. Ahorita miramos la concentración del calibrador, creo que es 3.41 si no estoy mal, pero ahorita lo verificamos. Y vamos a programar el equipo normal. Aquí la única consideración es que el equipo esté en modo diferencial. Listo. Vamos entonces a servir el material de referencia y las muestras en nuestro tubo. Y vamos a agregar el reactivo, vamos a dejar a temperatura ambiente, ya en el mesón incubando 2 minutos, protegidos de la luz, o sea, con los tubitos bien cerraditos para que no nos dé esta luz de las lámparas. Lo dejamos incubar 2 minuticos y procesamos en el equipo, normal como lo hemos hecho antes. Ahí digamos que no hay como gran novedad. ¿Dónde está lo complejo, de pronto lo que nos va a ser más retador para el día de hoy? El manejo de las muestras. Entonces, vamos a trabajar por parejitas. Una parejita va a ser, pues de las parejitas, una va a ser bilirrubina total, la otra va a ser bilirrubina directa. Entonces, cada una va a montar una serie. Para la serie de bilirrubina total, entonces, en el mesón tenemos 2 reactivos. Tenemos 4 frascos. 2 de tapa blanca que dicen RT, uno para bilirrubina total y uno para bilirrubina directa. El de tapa verde dice AT, reactivo A de bilirrubina total, y el de tapa roja dice AD, reactivo A de bilirrubina directa. Entonces, cada uno lleva un reactivo blanco y uno de color, ¿cierto? Verifiquemos que sea el mismo. Entonces, cada parejita se va a encargar de un parcito de reactivo. Profe, ¿por qué tenemos 2 reactivos? Recuerden, el reactivo de trabajo es la mezcla de la más B. Y el reactivo A es el que nos va a permitir hacer los blancos. ¿Listo? Entonces acuérdense que mencionamos que cada muestra va a tener su blanco. Por lo tanto, en mi serie analítica yo debo incluir un blanco para cada uno de los tubos con los que yo estoy trabajando. ¿Sí? Acuérdense de glucosa, ¿cómo hacíamos el blanco? El reactivo y agua, o el reactivo solito, ¿cierto? Y la muestra ya era el reactivo con la muestra. Sí, ese blanco se lo restábamos a toda nuestra serie y ya. Acá ese blanco, cada uno de los blancos se los vamos a restar a cada una de las muestras. ¿Quién va a hacer eso? Lo va a hacer el equipo. Por eso yo lo programo en modo diferencial, para que el equipo solito me haga esa resta. Si yo en mi laboratorio por allá en Mariquita no tengo un equipo tan moderno, tengo un BTS 310, un BTS más viejito y no tiene ese modo diferencial, yo hago esto manual. Yo primero paso el blanco, luego la muestra y el resto manual. Aquí el equipo lo va a hacer por nosotros. ¿Listo? ¿Qué va a incluir entonces? ¿Qué va a tener esta serie? Cada tubo va a tener su blanco, incluso el blanco
¿Y qué incluye el blanco del blanco? Reactivo A con agua. ¿Sí o qué? Y el blanco es reactivo de trabajo y agua. Ahora, los calibradores. El blanco del calibrador va a tener reactivo A y calibrador. Y ya el que yo voy a medir, el que me va a dar la concentración que tiene reactivo de trabajo y calibrador. ¿Qué pasa si yo al blanco le echo reactivo de trabajo? Eso me va a dar 0, pues la resta me va a dar 0 porque me va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces el blanco debe tener es un componente del reactivo de trabajo, que es el agua. Ahora, esa es la forma más, pues la forma, esta es la forma larga de explicarlo. ¿Cuál es la forma sencilla? Miren que los tubos están marcados del 1 al 14. ¿Por qué al 14? Porque vamos a pasar 2 muestras. O sea, tú eres Sebastián, Cristian y Valeria son parecidos. Entonces Valeria tiene la muestra de su paciente, Cristian tiene la muestra de su paciente. Cristian va a hacer bilirrubina total. Entonces Cristian tiene que pasar su muestra y la muestra de Valeria. Y Valeria, que va a hacer la bilirrubina directa, pasa su muestra y la de Cristian. Por eso tenemos 2 muestrecitas. Y vamos a trabajar con 2 calibradores. Por eso tenemos 14 tubos. Entonces, los tubos impares, o sea, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, son los blancos. Entonces, los tubos impares tienen ¿qué reactivo? Reactivo A. Y los tubos pares son los que van a determinar la concentración. Entonces, ¿qué reactivo tienen los tubos pares? ¿Cierto? Pares, 3 tubos impares, blancos, reactivo A, tubos pares, que ya van a hacer las muestras, reactivo de trabajo. Si yo a un blanco le echo reactivo de trabajo, es un máximo. Entonces, ahí súper concentrados que los tubos impares para bilirrubina total son los de etapa B. Y los tubos pares, que son los que tienen reactivo de trabajo, es el de la tapita blanca. Si estamos concentrados, muchachos, vean, esto va a salir súper bien porque todo está visualmente distinto para que sepamos qué cositas estamos echando. Para que sepa qué tubo está trabajando, y incluso lo que voy a separar es una lista los pares, una lista los pares, y el mismo tipo de y nos va a ir pidiendo los tubos en el segundo. Empiezo a trabajar de ritmo blanco, que es el reactivo A, parte del tubo B. Luego el tubo de reactivo de trabajo, parte del tubo B. Luego le doy como se lo va a decir, que voy a pasar el calibrador. Calibrador 2, paso el tubo 6. Luego me voy a muestra y en muestra le selecciono control 1. Él me va a pedir blanco del control 1, paso el tubo 7. Control 1, paso el tubo 8. Entonces el equipo me los va pidiendo en ese mismo orden. Yo ya sé que sale un blanco y una. Chicos, pregunto. Creo que acá hay 12 tubos. 12 tubos, ahorita les damos el tubo. Listo, entonces ya le damos los 2 tubitos extras que hay. Pueden agregar el material de referencia, o sea, los 100 microlitros de agua, de calibradores, de controles y demás. Y le agregan el mililitro de reactivo. Son 2 minuticos. La reacción igual es estable. Entonces no pasa nada si ustedes se demoran un poquito más en leer, no tiene que ser exacto. Ustedes pueden poner el cronómetro cuando agreguen el primer reactivo. Probablemente cuando vayan por aquí ya se les han cumplido los 2 minutos. No pasa nada, pueden terminar de pegar y ya saben que empiezan a leer en el orden. No pasa nada si se demoran un poquito más. Igual esto es muy tranquilo todo de incubación a temperatura.
Más preguntas. No. Ella había dicho Los mezclamos, pero hay que mezclarlos. Resulta que estos reactivos son muy jabonosos. Entonces, si lo agitamos muy duro o incluso si pipeteamos mucho, se nos van a producir burbujas. Entonces hay que hacerlo de la forma más delicada posible. Entonces lo agitamos por inversión y lo ponemos ahí a incubar en el mismo. ¿Listo? que si Con respecto a bilirrubina directa, con los implantes. sí, el procedimiento es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que para este procedimiento necesitamos tener temperatura de 37 grados. ¿Listo? Entonces el equipo lo vamos a programar para que haga la lectura a 37 grados. Y los reactivos los vamos a poner a temperar a 37 grados. Entonces lo primero que se va a hacer es poner sus reactivos de bilirrubina directa, o sea, el blanco y el rojo, a incubar. Listo. Probablemente vamos a empezar con bilirrubina total. Entonces usted programa su equipo, bilirrubina total, están los dos compañeros en la jugada, con tubos, super equipo, cuando ya termine bilirrubina total, programamos el equipo con bilirrubina directa. Que es importante que esté a 37 grados y que obviamente va a cambiar. Bueno, un paréntesis. El fabricante nos dice que nosotros podemos utilizar el factor de calibración que sacamos en bilirrubina total para bilirrubina directa. Cuando estemos en la lejita lo podemos hacer así, pero como el día de hoy cada uno va a hacer una serie analítica, Cristian no debería utilizar el factor de calibración de Ana, ¿cierto? Ni Ana es de Valeria, perdón. De Valeria, ni Valeria es de Cristian. Entonces cada uno va a sacar su factor de calibración. Por lo tanto, la serie analítica de bilirrubina directa también va a incluir calibrador. ¿Listo? Acá lo teníamos que podíamos utilizar el factor anterior, pero no, la que haga directa va a obtener su propio factor. Acá hay que poner a incubar 5 minutos a 37 grados. Realmente la reacción es estable, entonces también, una vez haya incubado a 37 grados, pues no pasa nada si nos demoramos un poquito en leer. Entonces la misma cosa, usted sirve material de referencia y muestras, y ya cuando tenga el equipo a temperado a 37, esté todo listo, su reactivo también a 37, usted empieza a agregar el reactivo y pone incubar. Entonces al primero, sí, pongo incubar y puedes empezar a contar el tiempo. Mientras vas sirviendo los otros, lo sirves, lo pones en incubar, si lo pones en incubar, va a ir pasando el tiempo. Cuando termines o antecitos ya se van a cumplir los 5 minutos, entonces ya sabes que cuando termines de servir puedes empezar a leer. Listo, entonces 5 minutos a 37 grados. Igualmente protegidos de la luz y la línea de base es la mitad de esta es la serie. Es exactamente igual a la de la bilirrubina total. ¿Qué va a cambiar? El reactivo, que aquí yo ya no voy a utilizar reactivo de bilirrubina total, sino reactivo de bilirrubina directa. ¿Sabes que tengo? A temperar. Igual les vamos a dejar la tablita esta de la serie analítica, se las dejamos acá en el tablero para que ustedes manden sus cubitos y sepan qué es lo que tienen que hacer. Si de pronto no le tomaron fotico, no la ven bien, hay que. Y estamos pues acá súper pendientes para resolver las dudas. Vamos prendiendo los equipos, lavándolos, organizándolos y los programamos juntitos dentro de los 5 minutitos. Y si tienen preguntas, nos llaman. ¿Quedó claro?
Cuando prenda, Serio, 37 grados. En el baño. Todos tienen parejita, o alguien está solito. Usted está solo. Todos tienen parejita. Porque no tenía pareja. Ahora Alexandra, Ahora Alexandra, Valeria Hernández, Jimena, Jimena es el por allá. Diana Alejandra, porque primero para la por ahí se une ahora sí, Marita, Valentina López.